Hola, buenas tardes y bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El canciller de Dinamarca insiste en que cualquier planteamiento que no respete la integridad territorial danesa y la soberanía de Groenlandia es inaceptable y anunció un grupo de trabajo para abordar las diferencias con Estados Unidos. Esto tras la reunión junto a su homóloga groenlandesa J.D. Vance y Marco Rubio. En Venezuela, el sindicato de prensa anuncia la liberación de al menos 16 personas, principalmente periodistas, mientras el gobierno asegura que ha excarcelado a más de 400 opositores desde la captura de Maduro. Las ONG solo identifican unos 70. Ampliamos desde Caracas. Y Donald Trump declara que ha sido informado de que las matanzas en Irán están cesando. Esto después de amenazar con atacar nuevamente el país y ordenar la retirada de las tropas estadounidenses de Qatar. Iniciamos en Washington porque después de reunirse con J.D. Vance y con Marco Rubio en compañía de la responsable también de Exteriores de Groenlandia, el canciller de Dinamarca, hablamos de Lars Løkke Rasmussen, declaró que cualquier planteamiento que no respete la integridad territorial danesa, así como la soberanía de Groenlandia, es inaceptable. El diplomático danés anunció asimismo la puesta en marcha de un grupo de trabajo para precisamente intentar armonizar los intereses estadounidenses con las líneas rojas de Dinamarca y Groenlandia, donde de hecho Francia y Alemania han anunciado el despliegue de tropas. Groenlandia es a través de Dinamarca un miembro de la OTAN y ha sido un miembro de la OTAN desde su fundación en 1949 y así está cubierta por el artículo 5. Hemos pedido a la OTAN por un mayor rol colectivo en Groenlandia junto a otra serie de aliados. Tenemos la intención de trabajar con Estados Unidos para progresar en esta agenda. En otras noticias de Estados Unidos, el FBI registró la residencia de una periodista del Washington Post que el periódico ha identificado como Hannah Nathanson, quien había escrito sobre los recortes en la administración federal. Bien, la fiscal general del país, Pam Bondi, ha indicado que fueron funcionarios del Pentágono que, recordemos, ha impuesto nuevas restricciones a los periodistas que lo cubren, quienes pidieron el registro, y señaló a la periodista de publicar información filtrada por un contratista del rebautizado como Departamento de Guerra, que está encarcelado. El Washington Post asimismo informó que los agentes del FBI han incautado el ordenador de trabajo y el personal, el teléfono y un reloj de la reportera en una operación que el medio de comunicación denuncia de textualmente inusual y agresiva. Dejamos Estados Unidos, vamos a Venezuela, porque en una conferencia de prensa desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró que el país enfrenta una nueva era política tras la captura de Nicolás Maduro, recordemos, a manos de Estados Unidos. Rodríguez también aseguró que el gobierno ha liberado a 406 presos políticos. Sin embargo, ONGs opositoras han confirmado cerca de 70. Nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano, tiene los detalles. Una breve declaración que duró cerca de 6 minutos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estuvo acompañada de su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. El anuncio fue para confirmar que continúa el proceso de excarcelaciones y dijo que las personas que saldrían en libertad no estarían vinculadas a delitos que tienen que ver con homicidio y narcotráfico, pero sí se están considerando los casos que tienen que ver con alteración de orden público y violaciones a la Constitución. Delcy Rodríguez ha dado una cifra, 406 personas liberadas, de estas 194 a finales del año pasado y el resto sí en lo que va de enero. Aún así es una cifra muy por debajo a la anunciada por las organizaciones no gubernamentales como Foro Penal. Delcy Rodríguez ha dicho además que el objetivo es abrir nuevos espacios y que el mensaje es claro, una Venezuela que se abre al nuevo momento político. No fueron permitidas preguntas por parte de los medios de comunicación. Más temprano pudimos conocer las excarcelaciones de al menos 16 trabajadores de la prensa, entre ellos locutores, camarógrafos, periodistas. Esto fue confirmado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y por el Colegio Nacional de Periodistas. Pero a la fecha y al momento todavía se mantienen familiares de estos considerados presos políticos a las afueras de los distintos penales del país, el Rodeo 1, Yare, el Helicoide, a la búsqueda de información. Recordemos que según el Foro Penal son más de 800 las personas que han sido detenidas de forma arbitraria en el país.
En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo haber sido informado de que las matanzas en Irán están cesando. Esto después de haber amenazado con atacar nuevamente el país y de ordenar la retirada de las tropas estadounidenses de la base militar que tienen en Qatar. Esta evacuación elevó la alerta al sumarse al cierre de embajadas extranjeras en Teherán, como la de Reino Unido, y a la cancelación de vuelos en la zona. Trump ha insistido en que la República Islámica no tiene ejecuciones previstas después de que la Corte Suprema iraní anunciará la aceleración de los castigos a los manifestantes detenidos en las protestas antigubernamentales, donde las autoridades han matado a más de 2.500 personas, según la ONG Agencia de Noticias por los Derechos Humanos iraníes. ¿Cómo funcionan los tribunales revolucionarios en Irán? En medio de la ola de protestas ciudadanas en toda la República Islámica en contra del gobierno de los clérigos chiitas y las denuncias de ONG internacionales de asesinatos masivos de manifestantes por parte de las fuerzas del orden, este miércoles el presidente del Tribunal Supremo aseguró que para mantener el status quo en el país tiene que haber juicios rápidos y ejecuciones lo antes posible. En primer lugar, si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápidamente. Lo siento, pero si el trabajo se retrasa, es posible que 2 o 3 meses después ya no tenga el mismo efecto. Si pudiéramos hacer algo hoy, si lo hiciéramos dentro de 2 o 3 meses, no tendría el mismo efecto. La legislación vigente de Irán contempla que todos los crímenes contra la seguridad de la República Islámica, como la rebelión y la colusión, sean juzgados por los tribunales revolucionarios, una serie de cortes que fueron creadas en 1979 para juzgar a los funcionarios del gobierno del Shah y cuyos jueces son clérigos chiitas que tienen facultades legales especiales, entre las que se encuentra la de decretar la pena de muerte. Sin embargo, ONG han denunciado que el funcionamiento de los tribunales revolucionarios atenta contra los derechos fundamentales de los detenidos. Básicamente, según el derecho internacional, todos estos son asesinatos extrajudiciales porque muchos de estos presos no tienen acceso a abogados y los tribunales revolucionarios los condenaron a puerta cerrada. Sus sentencias se basan en confesiones obtenidas bajo tortura. Por eso los llamamos una máquina de matar. Actualmente se conoce que varios participantes de las movilizaciones, entre ellos el activista Erfan Soltani, han sido condenados a la horca. Según la ONG con sede en Noruega, Iran Human Rights, solamente en 2025 hubo más de 1.000 personas que fueron ejecutadas por las autoridades judiciales iraníes. Seguimos en Medio Oriente, pero vamos hasta la Franja de Gaza porque el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, anunció este miércoles el lanzamiento ya de la segunda fase del plan de cese el fuego con el establecimiento de una administración palestina tecnocrática en el enclave, a pesar de que a esta hora persiste la incertidumbre sobre la retirada de las tropas israelíes y el desarme de Hamás. Nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez, nos amplía. A través de un mensaje en X, Steve Witkoff, en nombre de la administración de Donald Trump, ha dado por iniciada la segunda fase del plan estadounidense para Gaza. Según el enviado de Trump para Medio Oriente, desde hoy este plan de 20 puntos que Estados Unidos impuso el 10 de octubre pasa de un alto el fuego a la desmilitarización de Hamás, una gobernanza tecnocrática en la franja y su reconstrucción. Witkoff en ningún momento menciona a Israel, sí agradece a Egipto, Turquía y Qatar por su mediación. Son países a los que el gobierno de Netanyahu lanzó acusaciones falsas en el caso de Egipto o no desea que participe en Gaza como ocurre con Turquía, mientras que por Qatar enfrenta un escándalo en Israel por pedirle transferir más fondos a Hamás un mes antes del ataque de 2023. Witkoff también se dirigió al grupo palestino, le exige entregar de forma inmediata el último rehén fallecido, el israelí Ran Gifli, porque de no hacerlo, dijo, enfrentará graves consecuencias. Sobre el resto de puntos sobrevuelan serias dudas. En Gaza no ha habido cese al fuego. Se estima que Israel lo ha violado unas 1.200 veces, ha matado a más de 400 palestinos desde octubre y no ha mejorado el ingreso de ayuda, lo que contraviene el plan. Los mediadores sí están de acuerdo en quiénes formarán este comité tecnocrático de 15 carteras que sustituiría a Hamás en la gestión diaria de Gaza y que se prevé que presida Ali Shahad, el ex viceministro de Planificación de la Autoridad Palestina
Palestina originario de Han Yunis y que reside en Cisjordania. Hamas ha declarado estar listo para abandonar el gobierno, pero no hay garantías de esto ni de su desarme. Y por último, queda por ver cómo se materializaría la reconstrucción de una Gaza con el 80% de los edificios dañados totalmente o destruidos por Israel, que según The New York Times, desde octubre ha seguido demoliendo más de 2.500 estructuras, no solo en su lado de la línea amarilla. Vamos ahora a Tailandia porque el Ministerio de Salud confirmó que ya son al menos 32 las víctimas mortales del accidente de un tren de alta velocidad que pasaba por el noreste de Bangkok. Las autoridades a esta hora buscan a varios desaparecidos y confirman 64 heridos. El origen del siniestro sería la caída de una grúa sobre uno de los vagones del convoy. Un accidente impresionante. En estas imágenes se ve la inmensa grúa que se cayó sobre este tren que se descarriló y cayó al piso. El tren, que transportaba a 195 pasajeros, viajaba de la capital Bangkok a Ubon Ratchathani, al sureste del país. Según el gobernador provincial, siguen en curso las labores de rescate y aún podría haber cuerpos atrapados en el tren. Una vez que se considere seguro, el equipo de rescate entrará en el tren para buscar más cadáveres que puedan haber quedado atrapados en su interior. Esa es la misión inicial. Después tendremos que volver a poner el tren en marcha, lo que creemos que llevará unos 7 días. La grúa estaba siendo utilizada en una obra para la construcción del primer tren de alta velocidad del país. Es un proyecto masivo con un presupuesto de más de $5.000 millones que tiene como objetivo unir Bangkok a Kunming, en el sur de China, pasando por Laos. La empresa responsable de la construcción de este tramo, la Italian Thai Development, ya ha sido implicada en varios accidentes, entre ellos el derrumbe de un edificio de la capital durante un terremoto que dejó a más de 90 muertos en marzo pasado. El primer ministro tailandés llamó a aclarar las causas del accidente y poner en una lista negra a las empresas responsables de accidentes repetidos. Y para el cierre les contamos que el asistente de inteligencia artificial de Elon Musk, hablamos de Grok, está generando fuertes reacciones internacionales por su capacidad de usar fotos de personas reales y, por ejemplo, quitarles la ropa, sean adultos o menores. En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer aseguró que la compañía está tomando medidas y en Bélgica, una diputada denunció ser víctima de esta tecnología. Más detalles en este informe de Dasil Lanza. Grok, la IA de Elon Musk en la mira internacional. A la mano de los usuarios de la red social X, en pocos segundos puede usar una foto real y desnudar a una persona, incluso a menores. Keir Starmer dijo este miércoles que la firma de Musk está tomando medidas. De ser así, lo celebramos, pero no vamos a ceder. Deben actuar. Tomaremos las medidas necesarias. Aseguró que el organismo regulador del país, Ofcom, seguirá con su investigación, que fue anunciada el lunes y que busca determinar si Grok, al permitir generar estas imágenes falsas de contenido sexualmente explícito, infringía su obligación de proteger a los británicos. A principios de enero, la compañía de Musk dijo que restringió esa opción a los usuarios de pago. Esto fue tildado por Starmer como acciones repugnantes y vergonzosas. Si Ofcom determina que X infringió la ley, puede exigirle medidas y, en caso de incumplimiento, puede imponerle una multa de hasta el 10% de sus ingresos mundiales. La ministra de Tecnología británica, Liz Kendall, anunció que esta semana entrará en vigor una nueva ley que tipifica como delito la creación de deepfakes sexuales. Una diputada belga denunció este miércoles ser víctima de esta tecnología. Hoy en día, cualquier mujer, cualquier joven puede perder el control de su imagen en un instante, viendo cómo se utiliza indebidamente, se falsifica, se la humilla sin tener ningún control. La ministra de Asuntos Digitales belga, Vanessa Mats, dijo en el recinto que está analizando suspender el uso de Grok. Y una coalición de grupos feministas, entidades de vigilancia tecnológica y activistas publicó una carta abierta pidiendo a Google y Apple que eliminen la red social X y Grok de sus tiendas de aplicaciones. Organizaciones y líderes se están retirando de X y países como Malasia e Indonesia ya prohibieron a Grok, mientras que las autoridades de Europa anunciaron investigaciones. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.